Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy su anfitrión y estoy encantado de recibirlos una vez más. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día lleno de energía y buenas vibras. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que ha estado en boca de todos, un verdadero huracán en el universo de las telenovelas turcas, la impactante y diría yo enigmática decisión de Halil İbrahim Ceylan y su relación con Esla Turkoglu. El título lo dice todo. Halil İbrahim Ceylan eligió a Esla Turkoglu, carrera vs. amor. Y créanme, la historia que vamos a desentrañar es de esas que te dejan con el corazón en un puño y la mente en ebullición, preguntándote, ¿qué haría yo en esa situación? ¿Qué priorizaría? ¿A quién le daría mi lealtad? Para aquellos que son nuevos en mi canal, muchas gracias por estar aquí. Sean bienvenidos. Aquí en este espacio, nos dedicamos a explorar a fondo el apasionante mundo de las telenovelas turcas. Analizamos los personajes, diseccionamos las tramas, desmenuzamos los giros argumentales y, por supuesto, nos sumergimos en los chismes más jugosos, esos detalles que nos hacen suspirar, reír y a veces hasta enojar. Así que si son fans de estas historias cautivadoras, no duden en suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les prometo que se van a divertir y que siempre tendrán información fresca y análisis profundos. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, especialmente después del éxito arrollador de Emanet, ha sido como una montaña rusa emocional que nos ha tenido a todos al borde del asiento. Los fans, y me incluyo, queríamos saber, anhelábamos creer. ¿Era amor verdadero, ese que traspasa la pantalla y se convierte en realidad, o simplemente la magia de la televisión, el brillo efímero de la fama? Las redes sociales ardían literalmente con fotos, rumores, especulaciones, análisis de gestos y miradas. Los foros de discusión se encendían con debates apasionados. Cada publicación, cada historia en Instagram, cada tuit era analizado con lupa, buscando pistas, indicios de una posible relación. Y claro, detrás de todo esto, estaba la pregunta crucial, la que nos mantenía en vilo: ¿qué pasaría con sus carreras y, en última instancia, con sus corazones? ¿Qué elegirían? ¿El éxito profesional o la llama del amor? Para entender mejor esta situación, para sumergirnos de lleno en este drama turco, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Emanet fue y sigue siendo un fenómeno. La serie cautivó a audiencias de todo el mundo con su trama emocionante, sus personajes entrañables y, sobre todo, la innegable química entre Halil y Esla. Era algo que trascendía la mera actuación, se sentía auténtico, genuino, como si sus miradas, sus gestos, la forma en que se comunicaban, estuvieran impulsados por algo más profundo, algo que iba más allá del guión. Era imposible no sentir esa conexión, no percibir esa chispa que encendía la pantalla. Y por supuesto, esto generó una legión de fans que no solo seguían la serie con fervor, sino que también apoyaban, con una pasión desbordante, una posible relación en la vida real. Cientos, miles, millones de personas deseaban que su historia de amor televisiva se convirtiera en realidad. La prensa, por su parte, no se quedaba atrás. Los medios de comunicación alimentaban los rumores, avivando el fuego de la especulación. Los paparazzi acechaban, buscando la foto que confirmara lo que todos querían creer. Ahora bien, hablemos de las carreras de ambos, porque aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante y compleja. Halil İbrahim Ceylan, actor talentoso y experimentado, ya conocido por su trabajo en otras producciones, vio su popularidad dispararse con Emanet. El personaje de Yaman, ese hombre de carácter fuerte y corazón noble, lo catapultó a la fama internacional. Su interpretación, llena de matices y emociones, conquistó a millones de espectadores. Esla Turkoglu, por su parte, era relativamente nueva en el mundo de la televisión turca. Antes de Emanet había participado en algunas producciones, pero la serie fue su gran oportunidad. El papel de Seher, una joven llena de bondad y coraje, la convirtió en una estrella en ascenso. Su carisma natural, su habilidad para conectar con el público y su química con Halil la llevaron a la cima. Ambos, Halil y Esla, se encontraban en un momento crucial de sus carreras. Estaban en la cúspide con muchas oportunidades y proyectos en puerta. Agencias de publicidad les ofrecían contratos, productoras los buscaban para nuevas series y películas. La fama y el éxito les abrían puertas que antes estaban cerradas. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y donde la decisión de Halil, y la de Esla, adquiere una mayor relevancia.
¿Cómo compaginar una relación amorosa con la intensa presión de la industria del entretenimiento? ¿Cómo manejar la atención mediática, que a veces puede ser asfixiante? ¿Cómo lidiar con los compromisos laborales, los horarios extenuantes, los rodajes maratónicos, y al mismo tiempo nutrir una relación? ¿Cómo equilibrar las expectativas de los fans, que idealizan a sus ídolos y los presionan para que cumplan con sus fantasías? La respuesta, como suele suceder en estas situaciones, es compleja, multifacética y, en muchos casos, dolorosa. Los rumores de una posible relación sentimental entre Halil y Esla fueron constantes, casi incesantes. Fotos juntos tomados en lugares públicos, en eventos, en momentos de ocio. Declaraciones ambiguas en entrevistas, frases que dejaban entrever una conexión especial, pero que nunca confirmaban nada. Un lenguaje corporal que hablaba por sí solo, miradas cómplices, gestos de cariño y cercanía, una evidente conexión que alimentaba la esperanza y la especulación de muchos. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial. Nunca hubo una declaración pública de amor. Nunca se atrevieron a dar el paso que los fans tanto anhelaban. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, de las interpretaciones, de los supuestos. Aquí es donde las piezas del rompecabezas comienzan a encajar, o a desmoronarse. Se habla de la presión de los productores, de los ejecutivos de las cadenas de televisión. A veces ven las relaciones sentimentales entre los protagonistas como una distracción, un factor que podría afectar el éxito de la serie. Piensan que el público podría distraerse, que la atención podría centrarse más en la vida personal de los actores que en la trama de la serie. Temen que una relación pública pueda generar controversias, celos, disputas, y que esto, a su vez, afecte la imagen de la serie y por ende sus ingresos. Se rumorea sobre la necesidad de mantener una imagen pública controlada, de priorizar los proyectos laborales, de no arriesgarse a dañar la reputación de los actores. Los productores y los managers en ocasiones prefieren que los actores se mantengan solteros o que mantengan sus relaciones en privado para evitar cualquier tipo de conflicto de intereses. Y por supuesto, no podemos ignorar la complejidad de las relaciones personales. ¿Qué es lo que realmente sentían Halil y Esla el uno por el otro? ¿Era amor verdadero? ¿Una atracción intensa? ¿Una simple amistad? ¿O tal vez una combinación de todo esto? ¿Hasta dónde estaban dispuestos a arriesgar por amor, o por lo que sentían en comparación con el avance de sus carreras? ¿Estaban dispuestos a enfrentarse a la presión mediática, a los juicios de los demás, a las posibles consecuencias profesionales? En el mundo de la farándula, las relaciones suelen ser efímeras, intensas y sobre todo, muy expuestas. La presión mediática, la agenda laboral, las expectativas del público, la necesidad de mantener una imagen impecable, pueden ser abrumadoras. La infidelidad, los rumores, las rupturas, son el pan de cada día. Y es por eso que en este caso en particular, la decisión de Halil Ibrahim Ceylan se convierte en algo tan relevante. Porque, de alguna manera, representa la encrucijada entre el amor y la ambición, entre la pasión y la razón, entre el corazón y la cabeza. ¿Y qué podemos deducir de todo esto? Pues lo cierto es que, y con el debido respeto a las esperanzas de muchos, las cosas no fueron como muchos fans hubiesen deseado. La serie Emanet llegó a su fin, con un final agridulce que dejó a muchos con el corazón encogido. Y aunque la química entre Halil y Esla seguía siendo innegable, aunque los rumores persistían, la confirmación de una relación romántica nunca llegó. Cada uno siguió su camino con nuevos proyectos, nuevas experiencias, nuevas oportunidades y probablemente con nuevos sentimientos. Halil, por su parte, ha participado en otras producciones, ha seguido creciendo como actor, ha conquistado nuevos públicos. Esla también ha continuado su carrera, ha protagonizado nuevas series, ha demostrado su talento y su versatilidad. ¿Qué eligió Halil Ibrahim Ceylan? Eligió la carrera, la estabilidad profesional, la discreción, el no exponerse a las posibles consecuencias de una relación pública. ¿O eligió el amor, el riesgo, la vulnerabilidad, la exposición mediática? La respuesta, como suele suceder, no es tan simple ni tan fácil de dar. Probablemente en su decisión influyeron muchos factores. La presión de la industria, los miedos personales, las prioridades de cada uno, las expectativas de sus familias y amigos. Tal vez simplemente no se sentían preparados para dar el paso, para asumir la responsabilidad que conlleva una relación en el ojo público. Lo que sí es cierto es que al final, cada uno tomó su propio camino.
Cada uno eligió su destino. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante, porque la decisión de Alil, independientemente de cuál haya sido, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones. ¿Qué estaríamos dispuestos a sacrificar por amor? ¿Hasta dónde nos atreveríamos a arriesgar por nuestros sueños? ¿Cómo equilibramos la ambición profesional con las necesidades emocionales? ¿Qué es lo que realmente nos hace felices? Son preguntas universales que nos acompañan a lo largo de la vida y que nos invitan a una profunda introspección. La historia de Alil y Esla es un recordatorio de que la vida, al igual que las telenovelas, está llena de drama, de amor, de desilusiones, de momentos de alegría y de decisiones difíciles. Nos muestra que a veces las cosas no son lo que parecen, y que detrás de cada éxito, de cada sonrisa, de cada foto, hay una historia compleja y personal, con sus luces y sus sombras. Nos recuerda que todos somos humanos, con nuestras fortalezas y debilidades, y que todos tomamos decisiones basadas en nuestras propias experiencias, miedos y anhelos. Y es por eso que al final, este vídeo no pretende dar una respuesta definitiva, no tiene esa intención. No pretendo juzgar a nadie ni sacar conclusiones precipitadas. Simplemente quiero invitarlos a reflexionar sobre esta fascinante historia, a analizar sus aristas, a explorar las posibles motivaciones detrás de las decisiones de Alil y Esla, y a sacar sus propias conclusiones. Porque al fin y al cabo lo más importante es que sigamos disfrutando de estas apasionantes historias, que sigamos sintiendo emociones, que sigamos aprendiendo de las experiencias de los demás y que recordemos que en el amor y en la vida no hay reglas, solo decisiones. Así que para resumir, hemos explorado la encrucijada entre la carrera y el amor en la vida de Alil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu, analizando la presión de la industria, las expectativas de los fans, las posibles motivaciones detrás de sus decisiones. Hemos visto cómo la serie Emanet los catapultó a la fama y cómo su relación, real o supuesta, generó un gran interés mediático y generó un sinfín de debates. Hemos analizado los pros y contras de una relación en el mundo del espectáculo. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya hecho reflexionar. Si es así, no duden en dejar sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué piensan sobre esta historia, qué opinan de las decisiones de Alil y Esla, y si ustedes, en su lugar, habrían tomado una decisión diferente. Compartan sus opiniones, sus teorías y sus perspectivas. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros contenidos. Me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando. Y recuerden, la campanita activa las notificaciones, así no se pierden ningún análisis ni chisme jugoso. Muchas gracias por ver, por su apoyo constante y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la vida es como una telenovela, llena de giros inesperados y emociones intensas.